Pues polvo eres y al polvo volverás. En este episodio voy a hablar de la parte final del ejemplo de la taza de café que mencioné en un episodio pasado, que se llama No apto para religiosos. Y es acerca de lo que pasa con la taza después de que ya fue usada para el propósito divino para el que Dios la creó. Recuerdo perfectamente que esta parte de mi proceso fue una de las más difíciles de atravesar y de ver. De verdad, nada fácil. Pero como Dios es el que armó el rompecabezas de mi proceso, tocaba el turno de esta pieza. Y después de llorar horrores, ahora entiendo que siempre lo había hecho más difícil de lo que realmente es. Aquí se me mezclaron todos mis apegos, mi miedo al sufrimiento de otros, mi ego, mi necesidad de controlar hasta lo que no controlo, mi resistencia a aceptar la verdad e inclusive un poco de mi irrespeto a los planes de Dios. Y aunque llorando desconsoladamente, entendí, acepté, con el dolor desgarrador típico que se experimenta al saber, ver y aceptar. Entendí que una vez que Dios nos crea, nos elige, nos limpia, nos unge y deposita dentro de nosotros su propósito para así usarnos como su instrumento para cumplir con ese propósito que nos dio, luego, por ley divina, nuestra materia física o envoltorio de ese propósito divino de Dios volverá al polvo. Y una vez que esto pasa, llega el momento de que el propósito divino de Dios viva por la eternidad, que como expliqué en el episodio de No apto para religiosos, es lo mismo que Cristo. Y en ese momento me puse a pensar en todas las personas que he conocido en mi vida, que ya no están aquí físicamente. En realidad, nunca han muerto realmente. Y ahí cobró sentido todas las veces que escuché aquel dicho que dice, muere quien es olvidado. Y me pregunté, ¿pero quién es olvidado en su totalidad realmente? Nadie. Porque todas esas personas habían cumplido su propósito y eso los hace y los hará eternos. Todos son y serán recordados para siempre por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, vecinos, pareja, hijos, compañeros de trabajo, etc. Siempre alguien los recordará y hablará de ellos y de lo que hicieron y de lo que significó su paso por la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando cumplimos con nuestro propósito divino, nuestra materia volverá al polvo, pero nuestro propósito vivirá para siempre. Y aquí vuelve a tener sentido lo que también mencioné en ese episodio anterior, en donde dije que Cristo vive. Si hago conciencia de lo que eso significa, viene de nuevo la pregunta, ¿por qué no se dice Jesucristo vive? Porque Jesús que es igual a la materia o envoltura física del propósito de Dios en la tierra, como también ya expliqué, ya va al polvo. Y lo que pasa a la eternidad es su propósito, que es igual que Cristo. Entonces, Cristo vive significa que lo que vive para la eternidad es el propósito. Es decir, la materia no está más, pero el propósito jamás se va, porque pasa a la eternidad. Y así somos, cuando estamos viviendo en nuestro propósito, inmortales. Y una vez más, el Génesis lo confirma. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces, si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es eterno, nosotros también lo somos. En Cristo, no en materia. Entonces, la matemática es Jesús, que significa Hijo de Dios, o sea, la materia, Cristo, que es el propósito, y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, encarnando el propósito divino. Entonces, cuando llega el momento de la transformación o de separar a Jesús de Cristo, Jesús, es decir, la materia, va al polvo y Cristo va a la eternidad. Por eso, de nuevo, se dice Cristo vive. En ese momento vi todo el duelo que yo he sentido en mi vida.
Lo vi casi como una estrategia de mi ego que me mantuvo en vacío y un dolor prolongado innecesariamente. Y ahí me acordé de la enseñanza del dolor que ya Dios me había mostrado y que también expliqué en un episodio pasado. Y decidí hacerle preguntas a ese dolor o duelo que sentí por esas personas. Y me di cuenta de que la información que me mostró fue de heridas mías, de ego, de arrepentimiento por no haber disfrutado a esa persona lo suficiente, herida de incredulidad por no creer que eso les podía pasar. Me di cuenta de que el dolor que yo tenía era por la incapacidad que sentí de haberles expresado mis sentimientos honestos a esas personas. También por el miedo de que en ese momento yo no me sentía haciendo algo que realmente me hiciera feliz completamente, etc. O sea, ese duelo me mostró más bien heridas mías desatendidas por mucho tiempo. Me mostró un montón de información que yo tenía que atender, porque como también expliqué en el episodio de la enseñanza del dolor, el dolor no pertenece al cuerpo. Y era yo quien no le permitía salir de mi sistema precisamente por todas esas heridas desatendidas que yo tenía, pero era yo misma. Y fue a partir de esa pérdida física que se me pusieron de frente. Y las logré ver hasta ese día que me senté a atender mi duelo. Claro, porque para mí siempre fue más fácil quedarme sufriendo ese dolor que atender esas heridas. Y cuando me senté a preguntarle a ese duelo y a ese dolor qué información tenían o por qué seguían conmigo dentro de mi sistema, entendí que en vez de quedarme culpando a esa persona por irse o a Dios por tomar sus decisiones, la que se tenía que hacer responsable de sí misma era yo. Y ese día empezó mi trabajo interno del duelo que yo necesitaba para dejar fluir ese dolor fuera de mi sistema. Entendí que yo era total responsable de lo que estaba sintiendo y que de nuevo nada tenía que ver con la pérdida física, sino conmigo. Y me hice preguntas como ¿por qué yo tendría que sufrir por alguien que ya cumplió con su propósito en la tierra? ¿Por qué tengo yo que ser tan egoísta para no celebrar su eternidad más bien? Sí, me di cuenta de lo egoísta y egocéntrica que estaba haciendo. Me di cuenta que para mí era mejor proteger, defender y cuidar ese duelo que atenderlo. Recordé las veces que cuestioné a Dios por haber permitido eso en vez de reconocer y agradecer mi existencia y en vez de agradecer los días que me permite a mí vivir aún. Vi que nuestra primitividad animal está preparada para la transformación física, porque es parte de ella, porque nuestra primitividad es ley divina, como ya expliqué también en otro episodio. Y la transformación física tiene que pasar así como pasa todo en nuestra primitividad. Por eso, aunque una transformación física nos toca profundamente, porque no voy a decir que no, yo no debo prolongar ese dolor y más bien atender lo que me está mostrando, porque de nuevo, ese dolor prolongado era simplemente heridas mías saliendo a la superficie y que fueron detonadas por la pérdida. Vi que lo que realmente me recordaba esa pérdida física es que yo no estaba buscando mi propósito ni viviéndolo, sino que estaba distraída en cualquier otra cosa menos en mí. Eso era. Ahora, si vuelvo al episodio de No apto para religiosos, en donde uso el ejemplo de Dios hace el café, ¿te acuerdas? Ahí faltó la parte final, que de pronto si escuchaste el episodio ni notaste, porque todos sabemos de qué se trata. Y es de la transformación física, es decir, de lo que pasa con esa taza después que cumple con su propósito. Y de pronto fue porque es que queda como tácito. Pero para Dios no existe nada tácito. Para Dios no hay obviedades, y mucho menos en el camino al despertar. Cuando Dios me muestra todo. No solo lo que me conviene a mí, no solo lo que quiero ver y ya. Él no me ocultó ninguna etapa, ni me escondió ninguna de las fichas de este rompecabezas,
porque me las mostró todas y aún me las sigue mostrando porque esto no acaba. Dios no es que me va a ocultar fichas para que yo no llore ni para que no me duela. No, Dios no se guarda información y no me va a engañar tampoco, para nada, porque no hay nadie más honesto en este mundo que Dios. Y sí, es exactamente lo que pasa con la taza cuando ya cumplió con su propósito, y es la separación física. La taza va al polvo y el propósito queda en el mundo por la eternidad. O sea, el café queda dentro del sistema o del cuerpo de todas aquellas personas que a través de esa taza tomaron de ese café específico. Y es un proceso increíble porque cuando nuestra materia vuelve al polvo, ese polvo se mezcla con otros polvos y Dios hace nuevas materias con él. Y aquí también entendí que por eso todos somos parte de todo y de todos. Los humanos estamos hechos de la mezcla de muchos polvos de otras materias de ancestros de otras razas, de otros colores. Estamos hechos de materia de animalitos, de árboles, de flores, de agua de mar, de agua de lluvia, de estrellas, de sol, de luna. O sea, de todo, absolutamente de todo, porque somos todo, como Dios, que es todo. Y es que no estamos hechos a su imagen y semejanza. La transformación física pasa cuando hemos sido usados por Dios. Y he aquí lo maravilloso. ¿No nos parece eso una maravilla? Imagínate ya haber cumplido con el propósito para el que Dios te creó. Imagínate ahora ser eterno. Más bien, yo me debía haber sentido feliz por esas personas porque ahora son eternas. Literalmente me sentí como que esas personas hubiesen corrido una carrera, cualquiera haya sido la distancia, y que hubiesen llegado a la meta y más bien yo los hubiese recibido llorando desconsolada y haya sentido pena y dolor porque cumplieron su meta de vida. O lo que es lo mismo, cumplieron su propósito. Me sentí egoísta por haberme puesto yo en su día de irse a la eternidad como el centro. O sea, sí pensé en ellos obviamente, pero creo que pensé más en cómo me afectaba a mí que lo que significaba ese día para ellos. Ego, puro ego. Y ojo, no que no sienta profundamente una pérdida física, pero no se trata de mi dolor, sino de su eternidad. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.